El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias, Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. el Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, damos gloria a Dios. Estamos nuevamente emitiendo a ustedes, a nombre de la Iglesia Discípulos de Cristo, Moniquirá, Colombia, este programa tan bello que se llama El Evangelio Cambia. Esta vez vamos a inquirir en el libro de San Marcos, Evangelio San Marcos. Parece que fue el primer evangelio que se escribió, escrito por Marcos, su autor, a través del Espíritu Santo. En el capítulo 10, el verso 13, 14, 15 y 16. Hay un tema candente que explica Jesús. A mí me llama la atención explicarlo, claro, porque uno ve los errores doctrinales de la gente cuando uno los ve creyendo a otras cosas que no son de la palabra. Es nuestro deber como predicadores replicar, transmitir lo que la Sagrada Escritura enseña. Esta vez en este texto habla el Señor Jesucristo acerca de la bendición de los niños. Cómo cambia la religión las cosas de Dios, cómo cambian las diferentes doctrinas, las revelaciones equivocadas de algún tipo de líder. Nos está cambiando realmente lo que la palabra de Dios dice que hagamos acerca de los niños. Dice el texto, Marcos 10:13, y le presentaban niños para que los tocase. Está hablando del Señor Jesucristo. Se los presentaban. ¿Cómo se los presentaban? Pues los ponían ahí para que Él los viera, para que Él los tocara, para que Él los bendijera. Pero dice el siguiente texto, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es algo así como decir, no lo presente primero porque mi religión dice que hay que bautizarlos, por ejemplo, primero, o hay que hacerles otro tipo de ritual. Eso entiendo yo, que estaban haciendo realmente con un mandato que en la vida del mismo Señor Jesucristo, Jesús es Dios hecho humano, ¿cierto?, se estaba presentando. El Espíritu Santo dejó plasmado estos textos precisamente para corregir esos errores doctrinales. Para eso está escrita la Biblia, para corregir errores doctrinales y también para combatirlos. Eso es una de las cosas que yo he comprendido, de las razones para que Dios haya dejado esta literatura sagrada, ¿cierto? Vuelvo a repetir, para que se corrijan errores doctrinales, para que se combatan. Es como el espejo espiritual donde el ser humano se puede mirar si está bien frente a Dios, si profesa la doctrina correcta, si profesa la fe correcta, si sigue el camino correcto. Bueno, resulta que aquí, en esta escena, le querían presentar los niños, es lo correcto. Un niño cuando pequeño se presenta. ¿Sabe? Allí en Lucas 2:22 habla también de los padres de Jesús cuando él era niño, recién nacido, 8 días. Después de eso, después de la famosa circuncisión, que era el cumplimiento de la ley y el pacto antiguo, presentaron a Jesús, siendo el Salvador de este mundo, hijo de María y José. Ellos tuvieron que ir a presentarlo. Ojo, no a bautizarlo, a presentarlo. Y sigue diciendo el siguiente texto. Viéndolo Jesús, viendo aquella gente que reprendía, que estorbaba a los niños, que no fueran a él, inmediatamente se indignó. ¿Y qué ocurre? Se indignó Jesús y les dijo, mire lo que les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabe, querido televidente? Dios se indigna cuando no dejamos ir a los niños a Jesús. Dios se indigna, ahí está la palabra. Eso es lo correcto, eso es lo debido, ese es el paso correcto según Dios de un niño. Verso 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, reciba, dice la palabra, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús le saca tajada a esa escena cuando prohíben que se le lleven los niños a él. Dice, bueno, el reino de los cielos, ¿cierto? El reino de los cielos es el Evangelio, es lo que enseñó el Señor, es los parámetros a seguir tal y como Él los dejó, las leyes, los mandamientos, los testimonios, ¿cierto? Y en ese momento dice, bueno, aquí la escena se parece a cuando usted
va a recibir el reino de los cielos a su vida. ¿Qué es recibir el reino de los cielos a su vida? Abrirle el corazón a Cristo, abrirle el corazón a esa semilla celestial que se llama la palabra de Dios. Estoy replicando una escena que Jesús lo dijo, o sea, casi que le digo que lo que los labios de Jesús dijeron, se lo estoy recordando. Eso es todo. Ese es el deber del predicador. Simplemente le sacó tajada a eso. Hay quien dicen, muchos dicen por ahí que es que aquí adentro todo adulto tenemos un niño. Yo he escuchado eso, pedagógicamente a mí me lo han enseñado. Los profesores en la universidad, donde he ido a seminarios, conferencistas, me lo han enseñado. Me dicen es que todo el mundo tenemos un niño acá adentro. Pero sabe, bueno, apliquemos lo que sea así. Saque ese niño que cada quien lleva aquí adentro, usted querido amigo, respetuoso, televidente, sáquelo cuando le prediquen la palabra. Hágase como un niño para recibirla. Así es como lo ordena el Señor. Aplique esa pedagogía. Nos puede servir mucho. Dice, y tomándolos en los brazos. Habla de la escena cuando Jesús le acercan los niños, se los llevan para presentárselos, para que Él los bendijera, ¿cierto? Poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Querido padre, querida madre, ¿cierto? Haga esa escena, replíquela. Lo que Jesús hizo, tómelos en sus brazos, sus propios hijos. ¿Cómo nos cuesta eso? Recuerdo alguna vez, y eso sí tengo que resaltar, un teólogo, un señor religioso dio una conferencia en un colegio donde habían más de 1.300 alumnos. Imagine cuántos padres había por cada sección de reunión. Y él en la conferencia les dijo a los niños ya grandes, de 13 años, 15 años, hasta más, les dijo a los papás y a las mamás, ¿cuánto hacen que ustedes no le dan un abrazo y una bendición a sus hijos? Todo el mundo quedó mudo en ese momento, porque los corchó ahí, como decimos los maestros, los cogió contra la pared. Sin embargo, él dijo, bueno, cada hijo, cada hija va a ir a su papá, a su mamá, y hagan de cuenta que ustedes los tienen en este momento cuando ellos tenían 6 meses de edad. Siéntenlos en las rodillas y díganles palabras de bendición, abrácenlos. ¿Saben qué resultó esa conferencia, esa escena, ese seminario que a mí me agradó? Todos los padres y madres se pusieron a llorar, porque sabían que quizá por allá desde que ellos dejaron los pañales, no los abrazaban, no los bendecían. Por el contrario, la cultura de hoy día, y uno lo ve, pasa uno por un andén y la mamá con el niño de 3 añitos pegándole unas maldiciones porque el niño se sale, porque el niño no le hizo caso, pero unas palabras, Señor, que uno dice, si ella misma fue la que lo vio venir al mundo, ¿por qué le dice eso? Que es un mal nacido, unas palabras más terribles, groseras, ¿cierto? Dice que, ¿por qué tenemos que llevar los niños y presentarlos a Jesús? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabía, querido televidente, que hay una reserva moral de Dios aquí en esta tierra? Son los niños, son los indígenas y es el pueblo cristiano. Mire ahí, esa es la reserva moral más grande que hay en la tierra, de parte de Dios, como para Dios mostrar esa moralidad a la humanidad. Los niños tienen esa moralidad por su carácter de inocentes, cuando ellos no saben todavía, a la edad que no pueden discernir entre el bien y el mal. Yo le llamo a esa etapa santidad. Un niño de 4 años hacia atrás no sabe lo que hace, ¿cierto? Un indígena es una reserva moral de Dios aquí en esta tierra. Ellos se visten, las mujeres muchas veces casi sin ropa, y ellos no están ahí con la malicia, con ese acto pecaminoso, porque ellos viven en un ambiente, no importa que sea selvático, no importa que sea ermitaño, viven en un ambiente limpio, sano. Usted los ha visto, yo los he visto en los programas. Y los cristianos, ¿sabe por qué somos reserva moral? Porque nosotros vemos a través de los ojos de Cristo, vemos a través del Espíritu Santo las cosas, como Jesús miraba las cosas. Así de importante es eso. Dice que Jesús aquí en el verso 15 le saca parte a esto, ¿cierto? Ya lo había explicado, de que el reino de los cielos lo recibe una persona cuando se hace como niño.
Y dice que si no es así, no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Pues el mismo cielo. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando usted y yo le abrimos el corazón a Cristo, eso es abrirle el corazón al reino de Dios. Cuando recibimos la palabra, cuando nos congregamos en una iglesia donde enseñen la palabra de Dios, donde nos impregnen con ese ambiente celestial, donde nos enseñen qué es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. En conclusión y en resumidas cuentas, voy a hacer una oración antes de cerrar el programa para pedirle a Dios por usted, querido papá, por usted, querida mamá, por usted, querido acudiente, que en lugar de usted coger a un niño, mire, hagamos un paréntesis, muchos los toman en los brazos, pero no para bendecirlos ni para imponer manos como hacía Jesús. Los cogen en los brazos para maltratarlos. Muchos los cogen hasta para abusar de ellos. Es triste que no se haga una escena como la que hizo Jesús acá. Y bueno, como esto no se puede quedar nada suelto, le digo algo más. A Jesús no lo bautizaron de niño. Esa es una regla religiosa, una norma religiosa, que es muchas veces para dedicar ese inocente, santo niño a un ídolo, a una religión y atarlo espiritualmente, a una creencia que no es la palabra de Dios. El ejemplo más cabal, más claro, más tajante fue el del mismo Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo bautizó, escuche esto, no me lo estoy inventando, lo estoy sacando de la Biblia, a los 30 años en el río Jordán. Tenía que cumplirse la escritura, tenía que él también, el mismo Jesús, tenía que cumplir con la ley de Dios. La inquietud y el interrogante es, ¿por qué nos cuesta tanto cumplir eso? Si en realidad es lo que Dios manda, es lo que Dios ordena en la palabra, ¿cierto? Bueno, le dejo esa palabra sembrada en el corazón si usted está conociendo a Cristo, la palabra de Dios. Le dejo esta palabra regada en su corazón si usted ya conoce al Señor. Vamos a pedirle a Él a través de la oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Que usted, querido televidente, lo puede entender. Vaya a la Escritura, escudriñe usted mismo la Escritura, la Biblia, que el Espíritu Santo, Dios mismo, el Señor le va a mostrar, le va a revelar la verdad, así como lo hizo con nosotros. Padre, en esta hora, yo pido, Señor, que la luz de Cristo llegue a cada mente, a cada corazón, que puedan entender, Dios del cielo, que no estamos en contra de las creencias de otros, estamos a favor de tu palabra y la predicamos, Señor, tal y como tú la dices, la escribes, la plasmas ahí, en esos renglones bíblicos, papá hermoso. Si tú lo hiciste, Padre, tú lo cumpliste, ¿por qué la humanidad no lo cumple, Dios? Señor, dales esa revelación como la diste a nosotros, a mucho pueblo cristiano que hoy está llegando a tus pies, Señor, a través de leer la palabra, a través de buscar las revelaciones, a través de congregarnos, Señor, donde alaben tu nombre, donde lo glorifiquen, donde la palabra de vida, de fe y de vida sea la Escritura, donde la regla de fe y de vida que nos enseñen sea la palabra, sean las órdenes tuyas, Señor, doctrinalmente, no lo que las religiones han hecho, no lo que las religiones han separado, han dividido, Padre. Señor, dale el discernimiento a cada televidente para que cuando lean los textos bíblicos, Señor, esa palabra taladre esos corazones duros. Padre, para que cuando esos amigos, compatriotas que nos ven y quieren ir a mirar los evangelios, capítulo 10 de Marcos, Padre, esa palabra llegue allí a sanar sus vidas, a dar libertad, a dar baño espiritual, porque eso hace tu palabra. Es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y que discierne los pensamientos malos del corazón del hombre. Padre, gracias por permitir a esta iglesia, discípulos de Cristo, aquí en Moniquirá, Colombia, Señor, de transmitir estos bellos programas, Señor de los cielos. Síguenos ayudando, síguenos dando revelaciones, Padre, que esas fuerzas malignas de incredulidad, de escepticismo, de religiosidad y engaño, Padre, se partan en 4 partes, Señor, se vayan atadas allí a las profundidades del abismo.
sin regreso, sin poder y sin autoridad. Y que tu palabra sea la que llegue allí al corazón. Dios, como espada, como fuego. Dios, como martillo, Señor. Y transforme esos corazones duros. Gracias, Señor. Hemos pedido, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.